Bueno, vamos a abrir un nuevo documento en LabVIEW, ¿cierto? Y bueno, nos puede aparecer el front panel y no nos puede aparecer la ventana de diagrama de bloques. Entonces, en caso de que no aparezca, le daremos en Window y mostrar diagrama de bloque o Control E, ¿cierto? Y de una nos abre la ventana de diagramas de bloque, que es donde vamos a trabajar. En caso pues de que no aparezca esta ventana de diagrama de bloques cuando creemos un nuevo documento. Bueno, entonces teniendo en cuenta las ecuaciones que tenemos para que modelan el volumen, ¿cierto? Y el ángulo en nuestro sistema de cilindro, ¿sí? Que vamos a estudiar cómo es el nivel de líquido en un cilindro. Entonces, vemos que en ambas hay funciones trigonométricas. Una es seno y la otra es coseno inverso o arco coseno. Entonces, aquí en la view le vamos a dar clic derecho, Mathematics, Elementary, Trigonometry, y nos abre una ventana en donde están las funciones trigonométricas. Entonces, seleccionaremos sin, seno, ponemos por aquí. Nuevamente, clic derecho, Mathematics, Elementary, Trigonometry y buscamos coseno inverso o a cos. Listo. Bueno, entonces vamos a poner el seno por acá porque pues, vamos a empezar con la ecuación del ángulo, ¿cierto? Que es 2 coseno inverso de, ¿cierto? De r menos doble L sobre r. Entonces, para esta ecuación del ángulo, ¿qué necesitamos? Entonces, vemos que el 2 multiplica al coseno inverso, ¿cierto? Y en el argumento tenemos a R menos doble L, que sería el radio menos el nivel del líquido, sobre R, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a dar clic derecho en Numeric, ¿cierto? Como vamos a sacar de aquí varios elementos, démosle clic a este pincito para que la ventana se nos quede abierta. Vamos a colocar por aquí. Entonces vamos a necesitar un multiplicador. Vamos a necesitar un restador. Y finalmente división. Listo. Vamos a cerrar este cuadro ya. Entonces, ¿cómo vamos a proceder ahora? Entonces, antes de seguir, ¿cuántas variables de entrada tenemos? Tenemos el radio, la altura y el nivel del líquido, ¿cierto? En nuestro caso, en la segunda ecuación, solo tenemos dos, que serían el radio y el nivel del líquido. Entonces, vamos a crear unos controles numéricos en donde en el, em, en el diagrama, en el panel frontal. Entonces, vamos al panel frontal y le daremos clic derecho, numeric, numeric control. Entonces, démosle pincito porque lo usaremos tres veces. ¿Cierto? Uno, dos, tres. Listo. Entonces, le vamos a dar en clic derecho, ¿cierto? O simplemente aquí le cambiaremos el nombre, ¿cierto? Entonces, em, le ponemos los nombres de las tres variables de entrada. Esta puede ser radio, esta puede ser altura y esta nivel, ¿cierto? Una vez aquí tenemos nuestros tres controles numéricos, vamos a regresar
al diagrama de bloques y vemos que aparecieron estos tres controlcitos, ¿cierto? Radio, altura y nivel. Entonces recuerden que vamos a trabajar primero con la ecuación del ángulo. O sea que nuestras variables de entradas según la ecuación serían radio y nivel. Altura todavía no lo necesitamos. Entonces vamos a coger estos dos. Los desplazamos aquí donde estamos trabajando. ¿Cierto? Y vemos que dentro del argumento primero se resta radio menos nivel, ¿cierto? Entonces vamos a usar el módulo de resta. Pues como pueden ver, cuando cuando dejamos el cursor sobre este restador, vemos que hay tres pincitos. En la salida dice X menos Y. Y acá en el lado izquierdo está X y Y. ¿Qué quiere decir? A que como este módulo resta X menos Y, entonces radio sería X y nivel sería Y, porque la ecuación es radio menos nivel. Entonces, radio iría aquí a X, conectamos, damos clic aquí en el control de nivel y lo llevamos hasta el pin Y, le damos clic y listo, ahí ya estamos restando radio menos nivel. Em, entonces, luego de hacer la resta, entonces vamos a hacer la división de lo que nos da ese resultado sobre el radio, ¿cierto? Entonces, tiene que cuando colocamos el cursor sobre el dividir, nos aparecen otros tres pincitos, que es X sobre Y al lado izquierdo está X y Y. Por lo tanto, en X iría la salida del restador, ¿cierto? Entonces, unimos con clip. Y en Y, según esta ecuación, iría el radio. Entonces nosotros podemos coger de cualquier punto de este cable de radio, ¿cierto? Y llevarlo al Y del divisor, pues del módulo de dividir. Pero entonces es válido, pues, sí, hacer esto, pero sería como algo muy desordenado. Esto ya es como ustedes quieran. Pero entonces podemos hacer otra forma menos enredada, que sería crear una variable local de radio. Entonces para esto damos clic derecho, estructuras, y acá abajo encontramos local variable. Damos clic y lo establecemos por aquí. Entonces vemos que aparece una casita, ¿cierto? De local. Cuando colocamos el cursor sobre esto, aparece un pin a la izquierda, una entrada, ¿cierto? Pero que no necesitamos nosotros necesitamos leer, ¿cierto? Necesitamos establecer una variable local. Entonces le vamos a dar clic derecho a la casa y le vamos a dar Change to Read, al modo de lectura, ¿cierto? Y vemos que ya aparece, cuando colocamos el cursor sobre esto, ya aparece a la derecha. Listo. Entonces miren que al posicionar el cursor sobre este bloquecito, aparece una manito, le damos clic normal y nos aparecen nuestros controles numéricos. Pero entonces nosotros, ¿cuál necesitamos? Radio, que le damos clic en radio y ya creamos nuestra variable local de radio. Entonces, ¿por qué fue que lo cambiamos a read? Porque le queremos leer lo que está allí, es decir, el dato que está ahí guardado como variable local. En este caso, radio. Y una vez creada nuestra variable local, simplemente vamos a cablear desde esta salida hasta Y. Y listo. Entonces ya tenemos radio menos nivel sobre el radio. Esto que acabamos de hacer es lo mismo que yo he unido desde radio hasta Y, pero pues así es como una forma más ordenada de hacerlo. Listo, entonces a continuación, ¿qué sigue? Listo, entonces miren que lo que hemos hecho
es el argumento de la función arcoseno. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, vamos a coger este bloquecito de arcoseno. Cuando nos posamos sobre él, vemos que a la izquierda la entrada es x y a la derecha la salida es arcoseno de x. ¿Qué quiere decir? Que x es el argumento. Por lo tanto, nuestra salida del divisor es entrada en x y la salida ya es arcoseno de radio menos nivel sobre el radio. Listo, entonces voy a correr esto un poco hacia acá. Ahora, em, nos falta que multiplicar la función arcoseno por 2. Entonces vamos a usar el módulo multiplicador. Esto lo ponemos aquí enfrente. La salida es x por y. Al lado izquierdo está x y y. Entonces, aquí ya no importa el orden. Sea conmutativa de la multiplicación. Entonces, vamos a coger la salida de nuestra función arcoseno. La llevamos a x. Entonces, voy a arreglar esto aquí, listo. Y en y vamos a multiplicarlo por 2, ¿cierto? Entonces nos posamos sobre el pin y le haremos clic derecho, create, y nos aparece constant, ¿cierto? Simplemente cuando ya esté seleccionada en negro, le daremos 2. Y listo. Entonces, hasta el momento ya hicimos 2 por arcoseno de rayo menos nivel sobre el rayo. Entonces, la salida de todo esto es el ángulo, o sea, teta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la salida multiplicador vamos a dar clic derecho, crear, y donde aparece constante, control, indicador, vamos a seleccionar indicador. Entonces, apenas creamos esto, vamos a la ventana de panel frontal y vemos que aparece aquí este indicador, pero nosotros no necesitamos observar a teta, o sea, teta simplemente nos sirve para el cálculo, pero no es necesario que nosotros sepamos cuál es ese valor de teta. Entonces vamos a ocultarlo, entonces vamos a darle clic derecho en panel frontal, clic derecho, y lo vamos a ocultar. Entonces, aquí en el diagrama de bloques, en la ventana de diagrama de bloques, vamos a darle clic derecho a este indicador. Primero pongámosle el nombre. Entonces aquí en el label pondremos teta. Y ya igual él cambia también en el nombre, también cambia aquí en el panel frontal, ¿cierto? Teta. Pero como ya dije que no necesitamos observar este dato de teta, no nos interesa saber ese valor, le vamos a dar en la ventana de diagrama de bloques clic derecho a este indicador y aquí en High Indicador, esconder indicador. Y apenas damos eso, vamos a revisar el panel frontal y vemos que desapareció. Bueno, ahora vamos a crear la ecuación para el volumen, ¿cierto? Y lo vamos a usar ahora sí en la altura. Entonces vamos ubicándola por acá, ¿cierto? Y aquí vamos a usar nuestro modelito seno que le habíamos sacado al principio. Entonces vamos a sacar nuestros modelitos aritméticos necesarios para esta ecuación, para esta función. Entonces vemos que es un medio por la altura, por el radio al cuadrado, todo eso por entre corchetes está el ángulo teta menos el seno de teta. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a dar clic derecho, daremos clic en Mathematics
en numeric, ¿cierto? Y vamos a darle aquí en el pincito para que no se nos cierre la ventana. Entonces, para un medio, ¿cierto? Diríamos dos constantes, 1/2. Entonces sacamos el módulo de división. L por R y por lo que está entre corchetes, entonces necesitamos tres multiplicadores. Entonces vamos a seleccionar tres de estos. 1, 2, 3. Y, bueno, el R va al cuadrado, entonces vamos a buscar este que dice square, sirve para elevar al cuadrado. Y finalmente nos falta el restador para teta menos seno de teta, ¿cierto? Y listo, aquí ya tenemos todos nuestros modulitos de aritméticos. Voy a cerrar este panel. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por el multiplicar la altura por un medio. Entonces voy a coger un módulo de multiplicación. Entonces la altura, ¿cierto? Se llevaría aquí a X. Y en Y va un medio. Aquí podríamos poner crear, aquí en el módulo de división nos paramos en X, le damos crear constante, ponemos 1, luego en Y crear constante 2 y a la salida tendremos 1/2 que es 0.05, pero simplemente para eso, entonces simplemente para eso eh, borramos ese módulo y aquí en multiplicador en Y le damos clic derecho, crear constante y simplemente pondremos 0,5 y así pues no tuvimos que usar ese módulo de división. Entonces aquí ya multiplicamos un medio por la altura, ¿cierto? Entonces aquí a la salida vamos a multiplicar eso, pero por el cuadrado del radio, ¿cierto? Entonces vamos a coger nuestro módulo de square, lo pondremos aquí debajo de... Entonces, vamos a elevar radio al cuadrado. Entonces, como habíamos dicho ahorita, yo puedo coger de aquí fácilmente y cablear hasta aquí en la entrada que es X. Y la salida de ese módulo es X al cuadrado, ¿cierto? O sea, radio al cuadrado. Pero entonces, más bien, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dar clic derecho, Structures, Local Variable, ¿cierto? Voy a crear otra vez, voy a crear una variable local de radio como lo hicimos anteriormente. Entonces, clic derecho, cambiar a lectura, ya lo tenemos aquí, el pin al lado derecho. Nos aparece esta manita, damos clic normal y vamos a elegir radio. Entonces ya simplemente este radio lo llevo aquí en la entrada del cuadrado, entonces ya tengo radio al cuadrado. Y ese radio al cuadrado lo vamos a multiplicar por tanto por la altura como en un medio. Entonces vamos a coger este multiplicador aquí, ¿cierto? Hagámoslo por acá y vamos a multiplicar, ¿cierto? Esta salida, que es un medio por la altura, por esta salida, que es el radio al cuadrado. Entonces aquí en la salida tenemos un medio por la altura, por el radio al cuadrado. Ahora esto, bueno, esto lo multiplicamos con la resta. Entonces, vamos a coger primero, vamos a hacer teta menos seno de teta, ¿cierto? Entonces vamos a usar el módulo de restador. Lo voy a ubicar por aquí. Entonces, aquí tenemos en nuestra ecuación anterior la salida, ¿cierto? Es teta, o sea, todo esto es teta y que está representado aquí en ese indicador que lo ocultamos del panel frontal porque no necesitamos verlo. Pero lo necesitamos para el cálculo, o sea que vamos a crear una variable local de teta. Entonces
Entonces, clic derecho, Structures, Local Variable, y la ubicamos por aquí. Aquí, antes del rezar, ¿cierto? Voy a poner por acá. Clic normal y daré en teta. Ojo, ojo, ojo que me comí un paso. Aquí antes la vamos a cambiar a modo de lectura, ¿cierto? Porque queremos es leer ese valor. Ahora sí, después de cambiarlo en modo de lectura, ¿cierto? Porque ya el pino está aquí a la derecha. Clic normal y teta. Y listo, ahí está nuestra variable local de teta. Pero entonces cogemos ese resador acá. Entonces vemos que en la función es teta menos 1 de teta, ¿cierto? Entonces aquí en el módulo la salida es x menos y, entonces teta va a x, que primero es teta, menos y es que sería seno de teta. Entonces vamos a coger seno, lo pondremos por acá. Yo voy a crear otra variable local de teta, ¿cierto? Entonces, la salida es seno de x, la entrada es x. O sea que si teta va a x, entonces la salida es seno de teta. Y entonces en el restador está teta menos seno de teta y eso ya es lo que tenemos a la salida. Y toda esa resta se va a multiplicar por todo lo que habíamos hecho aquí anteriormente. Entonces esto lo llamamos a x y esta resta la llevaremos a y. Y ya aquí finalmente esta salida sería el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicimos con la ecuación anterior, clic derecho, crear indicador, ¿cierto? Aquí en el label podemos ponerle volumen, ¿cierto? Vamos a revisar, aparece aquí, ¿cierto? En nuestro panel frontal y de hecho nosotros nos interesa conocer el volumen, a que no lo vamos a ocultar, de hecho lo necesitamos. Entonces lo moveremos aquí en la cercanía de nosotros, de nuestros otros tres indicadores. ¿Cierto? Listo. Y volvemos a nuestro diagrama de bloques. Bueno, entonces ahora nos dirigimos al panel frontal. Vamos a dar clic derecho, numeric y en tank, ¿cierto? Entonces, lo ubicamos aquí y nosotros podemos expandirlo, ¿cierto? Entonces, primero quitaré el volumen, lo correré. Miren, esto es así, subirá el nivel, ¿cierto? Cuando estemos interactuando más adelante con lo que hemos hecho, ¿cierto? Y ahora sí el volumen por acá. Cuando volvamos a la ventana de diagrama de bloques, perdón, vemos que nos aparece ese bloquecito de tank. Lo vamos a ubicar aquí abajo porque vamos a esta entrada, ¿cierto? La vamos a conectar con nivel. ¿Por qué? Porque en el tanque nosotros podemos, es una forma para visualizar, una forma interactiva de visualizar el nivel. Y si volviendo al panel frontal, este nivel
vamos a cambiarlo, vamos a reemplazarlo para no como, porque es que nosotros no ingresaremos el valor de nivel ya pues a través de las teclas. Entonces le vamos a dar clic derecho, reemplazar, numeric, entonces ya no va a ser un numeric control, que es donde yo escribo, digamos, 8, entonces mi nivel es 8, no. Entonces ya vamos aquí a canop, ¿cierto? Y ya nos cambia a esta forma, ¿cierto? Entonces yo puedo cambiar el tamaño. Aquí ya lo puedo poner por acá. Vamos a hacer el tanque más grande. Vamos a correrlo para que nos quepa nuestro nivel. Entonces a medida que yo rote esto, ¿cierto? Él va a aumentar el nivel. Aquí no se corre por lo que todavía no le estamos corriendo, pero cuando lo corramos, cada vez que yo suba este canal, el nivel irá subiendo. Y en la práctica, nosotros tendremos aquí nuestro sensor de ultrasonido, ¿cierto? Que él en función de la distancia, ¿cierto? Nos va a decir el volumen. Es por eso que nosotros modelamos una ecuación de volumen, ¿cierto? Entonces ya, seguía, más adelante explicaremos en detalle esto. Bueno, ya como por decoración, démosle clic derecho, aquí en panel frontal, decoraciones, decorations, vertical smooth box. Y vamos a poner por aquí y cubrimos todo esto. Entonces para poder ver nuestros elementos, seleccionamos esto y le damos acá a reorder. Aquí arriba en esta pestaña y le damos move to back. ¿Cierto? Y ahora sí ya podemos visualizar nuestros elementos. Podemos buscar en internet la imagen de un sensor de ultrasonido. Nosotros vamos a trabajar con el HCSR04. Esta me gusta, está viendo hacia abajo. Pues la descargamos. Y podemos buscar también en nivel de líquido con sensor de ultrasonido. Esta imagen está buena. Es prácticamente la de este lado lo que nosotros queremos hacer. Cargar mi imagen. Listo. Ahora simplemente nosotros abrimos la carpeta donde están las imágenes. Entonces simplemente hay que arrastrarlas al programa y aparecen. A reducir el tamaño. Hundiré la tecla Shift para mientras que yo voy bajando. Listo. Y lo puedo ubicar aquí arriba. ¿Listo? Como representando pues nuestro sensor arriba del tanque que él mandará el ultrasonido y que choca en el nivel donde está el agua y regresa. Y podemos pegar nuestra imagen como que indica lo que estamos haciendo. Shift y voy a
una un poco más pequeña. Podemos extender nuestro smooth. Y listo, ya como terminando esta primera parte antes de irnos a la otra programación, iré al diagrama de bloques, ya está, no necesito. Y vamos a encerrar todo esto dentro de un while, ¿cierto? Entonces vamos a dar clic derecho en Structures, While Loop, ¿cierto? Vamos a hacerlo grande. Vamos a dejar espacio arriba para la programación. Y aquí en nuestro loop condition, ¿cierto? Nos aparece este stop. Vamos a dar crear control, ¿cierto? Aquí cuando nos posicionamos sobre él, en este pin que aparece acá le damos clic derecho, ¿cierto? Otra vez, ¿cierto? Loop condition, clic derecho en ese pin, le damos crear control. Y como vemos en el panel frontal, se creó por acá. Lo podemos poner por aquí, ¿cierto? En caso en que queramos detener pues nuestro programa. Finalmente vamos a guardar lo que llevamos. Pongámosle control nivel, ¿cierto? Tutorial. Guardamos. Y él guarda automáticamente. Sí, pues yo aquí lo guardé en mi panel frontal, pero él guardó lo que hicimos también en nuestra ventana de diagrama de bloques. Y bueno, hasta el momento esto es lo que hemos hecho, es la parte de la ecuación. En el próximo video entraremos a la parte del programa y finalmente probaremos en práctica este programa junto con nuestro sensor de ultrasonido.